tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Este lunes 14 de junio iniciamos la semana con un programa muy variado. Estaremos hablando, por supuesto, de pandemia. Además, les tenemos recomendaciones literarias y también estaremos hablando de artesanías e innovación con invitados que nos visitan aquí completamente en vivo en las instalaciones de TV UNAM. Eso un poquito más adelante, pero antes comenzamos con muy buenas noticias para nuestra universidad. Y es que la Universidad Nacional Autónoma de México es ratificada como una de las dos mejores universidades de América Latina, de acuerdo al ranking global de universidades, el QS de Inglaterra, para su clasificación 2022. La UNAM ocupa el lugar número 105 de un total de 1.300 universidades de 97 países, en las que se consideraron áreas como los planes de estudio, la investigación, las instalaciones y la matrícula. La Universidad de Buenos Aires, en Argentina, ocupa el lugar número 69 y se mantiene por séptima ocasión como la mejor institución latinoamericana de esta clasificación internacional, que es encabezada por instituciones de Estados Unidos y también de Reino Unido. Pues enhorabuena por esta ratificación para nuestra universidad, que como siempre decimos, es un reconocimiento a la institución y por supuesto a toda la comunidad que la mantiene viva y la hace posible día con día. Y bueno, como todos los lunes, comenzamos con la voz del doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla de la relación que tiene el semáforo verde con el término de la pandemia. Buenas tardes, Rosa. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Ahora que el semáforo epidemiológico pasa a verde, ¿significa que ya la pandemia está controlada? Bueno, recordemos que el semáforo epidemiológico significa el número de camas ocupadas en los hospitales y el verde significa que hay 50% de ocupación o menos. Hay ahora 19 estados que están en el color verde, pero todavía hay muchos estados en otros colores. Esto significa claramente que la pandemia no se ha detenido. Seguimos teniendo muchos casos nuevos. Y de no seguir las recomendaciones de sana distancia y el uso correcto de la mascarilla, se puede regresar a una nueva ola de infecciones, tal como se está viendo en los estados de Quintana Roo y Baja California, que han regresado al color naranja. Para que en México podamos hablar de que se ha contenido la pandemia, se requiere que aproximadamente 86 millones de personas, 2/3 de la población, estén inmunes. Esta meta podemos contar que hay aproximadamente 3 millones de personas que se han infectado de la COVID-19 y se han recuperado. Hay además unos 13,5 millones de personas que han recibido la vacuna contra la COVID-19. Esto nos deja aproximadamente 70 millones de personas que aún no están inmunes y por tanto son personas en riesgo. Este grupo de personas además se encuentra entre los 25 y los 55 años de edad, que hemos visto es el grupo más vulnerable para la COVID-19 en nuestro país. Entonces, mientras podamos proteger a todas estas personas, todos debemos seguir las recomendaciones de protección hasta ahora. El semáforo verde no significa que estamos fuera de peligro, al contrario, debemos ser más cuidadosos. No baje la guardia, siga todas las recomendaciones y cuídese mucho. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Lo esperamos la próxima semana con más información y con más respuestas para seguir actuando responsablemente. Y bueno, es momento de nuestra entrevista que, como les decía al principio del programa, me da mucho gusto tener de nueva cuenta aquí invitados en el estudio, por supuesto, con las medidas que así lo requiere para comenzar esta reapertura paulatina y organizada. Actuemos responsablemente para que siga siendo posible. Y hablaremos hoy de alfarería, una tradición y un privilegio para quienes llevan a cabo este trabajo milenario. Y bueno, hoy estaremos hablando de un proyecto que se llama Innovando la Tradición, en donde están incluidos un grupo de artesanos que se dedican a esta importante actividad para conocer cómo funciona, cómo se han visto involucrados o cómo se han transformado también con la pandemia. De esto y mucho más estaremos hablando con nuestros invitados. Se los presento en este momento. Primero a Kitsia Barrera Suárez, quien es diseñadora y también directora general de Innovando la Tradición. ¿Cómo estás, Kitsia? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Y muchísimo más después de todo lo que tienen que platicarnos. También saludo a Diego Mier y Terán, diseñador y director general. Además, ambos también son fundadores de esta organización que vamos a conocer más adelante. Bienvenido, Diego. Gracias, un honor estar aquí.
Pues un honor para que estén aquí con nosotros, como les decía, porque tiene mucho que no teníamos invitados aquí presenciales en las instalaciones de TV UNAM, pero también importante por el tema que vamos a abordar, porque no tiene que ver con la pandemia, sino con formas de vida de muchísimas comunidades, principalmente en nuestro país, y pues esa es la primera pregunta. ¿Qué es Innovando la Tradición y en qué consiste este colectivo 1050 grados? Kitsia. Pues Innovando la Tradición es una asociación civil que trabaja desde hace 17 años para apoyar el desarrollo de las comunidades alfareras en Oaxaca, conocer este oficio tan noble que es increíble, es todo un mundo, y sí, aprender de esta tradición y pues aprender a resolver. Nosotros pensamos como de los retos más importantes que tenemos en el mundo, en las ciudades, en el mundo moderno, pues hay muchas respuestas en la alfarería. Entonces, Innovando la Tradición es este espacio donde diseñadores, artesanos, artistas, investigadores, pues estamos trabajando de manera integral para abordar los retos que son enormes para que el oficio pueda continuar, ¿no? Es un oficio milenario y el colectivo 1050 grados es la cooperativa que surge de Innovando la Tradición, es un proyecto de Innovando la Tradición para buscar mercados y hacer que este oficio siga siendo una actividad económica que mantenga a cientos de personas. Es uno de los tantos proyectos que está incluido en este general que es Innovando la Tradición, pero me parece que uno de los principios básicos es el de justo entender las necesidades de otros grupos, de otras personas y que siempre podemos aportar con algo. ¿Cómo surge este interés, Diego, de llegar a estas comunidades y de presentarles alternativas, pero no solamente de presentárselas, sino de trabajar con ellos? Pues fíjate que nosotros pues nos formamos como diseñadores y una de las cosas que notamos en esa formación es que la historia de México no está presente, la historia de los objetos y la historia de la cultura material mexicana no está presente. Entonces, que además es riquísima, ¿no? Lo que aprendemos nosotros es la historia de Europa y la historia de Estados Unidos y cómo se hacen y se producen los objetos, las casas, y todo lo que se necesita para la vida en esos contextos. Por otra parte, pues nosotros salimos a ver México y claro que nos maravillamos como muchos de lo que se hace en las comunidades, ¿no? Entonces ahí empezamos a replantearnos cuál es nuestro papel como diseñadores en México. Coincide también, nos toca por supuesto el alzamiento zapatista y muchos otros eventos, ¿no?, de las últimas décadas. Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es la función de un diseñador en México? Y empezamos a replantearnos nuestra profesión en un sentido más de abrir espacios para las comunidades y de aprender de las comunidades, como decía Kitsia, y en ese sentido de empezar a ser pues comunidad, ¿no? Empezar a plantear las preguntas que hacen que podamos tener relaciones diferentes con la gente en los pueblos y de ahí eventualmente van saliendo piezas que se venden y etcétera, ¿no? Pero ese es como uno de los intereses principales, como nuestras inquietudes, y que nos ha llevado a tener que aprender un montonal de cosas que no tienen que ver con diseño, como cómo hacer empresas, cómo hacer comunidades, cómo hacer, etcétera, ¿no? Y una palabra clave me parece que es justo el intercambio, lo que ustedes pueden aportar y lo que todos ellos pueden aportarle con este trabajo cotidiano. El diseño social y participativo son, digamos, los principios de este trabajo colectivo que ustedes empezaron hace más de una década, pero está incluido también el hablar de tradiciones, de trabajo, de economía, de desarrollo. ¿Cómo involucrar todos estos conceptos en un trabajo que a su vez ya tiene, como bien nos decías, Diego, pues toda una historia contada, toda una historia establecida para que se sigan contando a partir de las necesidades de los tiempos de hoy? Pues creo que lo que hemos aprendido es, no sé si entendí bien tu pregunta,
¿Cómo lograr que todos estos conceptos que tienen que ver con la tradición, pero también la modernidad, lo que ellos ya tienen contado y lo que ustedes pueden aportar, pueda reunirse, digamos, en este mismo paquete que es el proyecto para seguir avanzando y no solo eso, no reconocer solamente, sino seguir creciendo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues es una preguntota, ¿no? Y eso nos ha tomado como 10 años descubrir. Pero pues sí, creo que la respuesta no puede ser, o lo que hemos aprendido es que no tenemos una respuesta nosotros, que la respuesta definitivamente está en manos de la gente y que es a través de preguntas que tenemos que ir, ¿no?, como respondiendo de una manera integral y sistémica, ¿no? Porque el riesgo o lo que está en juego aquí es que este oficio desaparezca, que es una tradición de que se ha pasado de manera ininterrumpida de madre a hija durante 4,000 años. Sí, claro. Y todo lo que ello implica. Todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de entender el mundo. Y entonces sí tiene que ser no solo enfocándonos en el objeto, ¿no?, solamente, sino en lo que posibilita que este objeto exista, ¿no? Entonces tenemos una serie de programas y proyectos que apoyan y apuntalan lo que para la gente es importante, que es que puedan vivir de esto económicamente a través de la cooperativa, que podamos nosotros como sociedad reconocer el oficio y darle, ¿no?, como el valor que tiene. Entonces, exposiciones, libros, investigación, ¿no? No había nada escrito, ¿no? Y que la gente sepa lo que hay detrás de esto. Espacios para que las artesanas y los artesanos se encuentren y compartan conocimiento entre ellos, ¿no?, como de artesana a artesana, que son espacios experimentales poderosísimos. Y esa es la forma en la que vamos poco a poco entre todas, como respondiendo a los retos y creando estos puentes entre la ciudad y el mundo tradicional indígena, ¿no? Un trabajo que se imagina maratónico, como bien dices, en 17 años no han encontrado muchas respuestas, pero seguramente también muchas satisfacciones y retos. ¿Cómo está integrado el proyecto? Es decir, ¿cómo llegan ustedes? ¿A quiénes están incluidos? También leía que hay artesanos de otros estados que están, nos decías, llegó ahí en la frontera de Puebla y Chiapas. ¿Cómo se van involucrando en todos estos brazos, estas extensiones de Innovando la Tradición? Mira, y ahorita me haces recordar una cosa padre de la historia, que es, o de nuestra historia. Cuando empezamos, pues llegamos a Oaxaca y empezamos a contactar con la gente que estaba en ese medio, ¿no? De ahí, pues conocimos a un montón de alfareros, hicimos algunos proyectos, unos talleres, y el maestro Francisco Toledo se interesó por lo que estábamos haciendo. Él nos impulsó a formalizar nuestras actividades como una asociación civil. Él fue uno de los fundadores de la asociación civil. Entonces éramos 8 miembros fundadores y hemos ido llevando un proceso muy orgánico, a diferencia de muchas ONGs o organizaciones que están como muy enfocadas en el número de gente a la que llegan. Nosotros más bien hemos ido haciendo un proceso en el que somos familia y trabajamos con nuestros amigos. Entonces vamos conociendo a la gente y unos se van integrando en unas cosas, otros a otras. Y al mismo tiempo van surgiendo los proyectos, ¿no? Como que surge una necesidad y entonces la abordamos y entonces de eso aparece un libro, de eso se crea una exposición, de eso se crea este espacio de formación, la comunidad de aprendizaje, ¿no? Y entonces lo que hacemos es tener conversaciones constantes con los alfareros, preguntar, ¿no? Esa es a tu pregunta anterior de cómo hacerle. Lo que es muy importante para nosotros es que sean los artesanos, las artesanas quienes están al centro. Ellas nos van guiando, entonces nosotros preguntamos, ¿no?, ¿qué sigue? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus principios, sus valores, sus sueños? Y nosotros entonces vamos atrás de eso haciéndolo realidad o haciendo espacios para que se vuelvan realidad, ¿no?
Y quería complementar, si se puede, Adelante. un poco lo que decía Kitsia también, de por qué es importante tener una visión sistémica o integral de los proyectos. Es porque las causas por las que la alfarería está en una situación difícil no es una sola causa, ¿no? Hay un montón de causas que tienen que ver con la que podríamos llamar invasión de productos industriales, el plástico, el peltre, con el abandono del campo, la migración, la reducción de los mercados tradicionales, por lo tanto el desinterés de los jóvenes, ¿no? La falta de reconocimiento social. Y uno muy importante que es más profundo es la historia que hay, la historia que nos contamos socialmente de que el campo es algo viejo, sucio, que en desuso incluso, del pasado, que las tradiciones hay que abandonarlas, que los saberes tradicionales es algo que hay que superar, que el barro es algo sucio, viejo, pobre, ¿no? Entonces eso obviamente que pues para los jóvenes no es algo emocionante, ¿no? Y una cosa que yo digo es, ¿cuándo has visto un alfarero en los medios de manera dignificada, no folclórica, ¿no? Sino un alfarero que sea un protagonista de su historia y que puedas decir, wow, qué maravilla, yo quisiera ser como él, ¿no? Es que estás hablando justo de todos los conceptos que están involucrados con una actividad como esta. Les iba a preguntar, y me parece que ya lo respondieron un poquito, ¿por qué la alfarería? Vamos, que no es una actividad que tiene que ver con un producto únicamente que se transforma en un periodo de tiempo reducido, sino que tiene que ver con toda esta historia, con toda esta tradición. Nos queda muy poco tiempo de entrevista y tengo que hacerles dos preguntas básicas. Una que tiene que ver con el por qué elegir la alfarería y cuáles son los objetivos o los retos a los que se enfrentan hoy en día, no solamente para reconocer, sino para promover y darle ese valor, no entre la comunidad, sino ante el resto de los mexicanos, de la humanidad toda. Kitsia. Los retos son enormes, es una batalla, ¿no?, campal contra la modernidad, la industria, la historia única de éxito que nos contamos, ¿no? Y la manera en la que estamos nosotras, nuestra postura ante eso es pues con mucho orgullo y con mucha dignidad, pues estar orgullosas, ¿no?, de lo que hacemos y mostrarlo al mundo. Creo que el reto más grande es transformar en nosotras mismas la idea de que no podemos tener un lugar en el mundo moderno, ¿no? Y ayudar a que nuestras familias, los hijos de las artesanas, lo puedan ver como una opción a futuro, como un oficio, una forma de vida, un ingreso que tendrá dignidad, ¿no? Y que las instituciones, ¿no?, nos abran espacios para compartir este conocimiento y preservarlo de entrada. Exhibirlo, ¿no? Que podamos entrar a dinámicas de mercado con socios mercantiles que entiendan que no te pueden pagar en 6 meses, ¿no? Kitsia, hablas en femenino, ¿están solamente mujeres o hay también hombres? ¿Quiénes están integrando? Rápidamente. Pues el 98% son mujeres, es Muy un bien. oficio que de siempre ha estado en las manos de las mujeres, sí. Muy bien. Diego, solamente para terminar, esta colectiva se llama 1050 grados, ¿a qué hace referencia? Porque me parece que engloba un poco la esencia, el principio y el objetivo de todo este trabajo que se hace, que hacen ustedes y que se hace en Oaxaca particularmente. 1050 grados, pues es una temperatura, 1050 grados centígrados, es una temperatura especial. Vaya, en el barro siempre la quema es una parte muy importante, ¿no? Entonces se ha dividido el oficio del barro en alta temperatura, que es como la cerámica que viene de Europa, de estudio, De artista. y la baja Artista. temperatura, que es la cerámica de los pueblos que se usa para cocinar, para comer, las herramientas para la vida. Y 1050 pues es como un punto medio en realidad. Y a la vez es una temperatura en la cual el plomo deja de existir como una sustancia soluble, se fija más a los esmaltes.
Entonces, bueno, pues es una temperatura significativa en el mundo del barro. Y qué padre que mencionas lo de la cooperativa, porque bueno, es una forma para la gente, si se quiere involucrar, pues de entrar a la página de 1050 grados, ver el barro y el barro, bueno, verlo, tocarlo, ¿no? Que eso es lo que nos interesa, que la gente se relacione con la tierra, con los productos, ¿no? Es una forma distinta de comer, de tomar agua, de servir. Y lo padre, una cosa muy bonita del barro es que viene de la tierra a la tierra, ¿sí? Y no genera contaminación. En los 4,000 años de existencia de barro o 20,000 años de existencia de barro en el mundo, nunca se ha amenazado la vida en la tierra, ¿no? En cambio tenemos ahorita, no sé, 50, 100 años de plástico y estamos en un lío. El barro viene de la tierra, pasa por las manos de los artesanos, y ahí regresa. Quema y regresa a la tierra. Y ahí regresa. Antes de eso, pues nos cuenta muchas historias, nos cuenta muchísima información que me parece no solamente ellos, sino que todos tendríamos que identificar. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros para platicar de esto que se relaciona directamente con la pandemia, que es uno de los tantos aprendizajes. Aprender a relacionarnos y a interactuar con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, pero también con el otro y conocer todas estas necesidades. Muchísimas gracias por todo este trabajo, y la pandemia, como nos decías antes de la entrevista, pues ha sido solamente un granito más a todo este trabajo que se viene desarrollando con los artesanos, con las alfareras de Oaxaca, y pues así ha sucedido así con la pandemia. Ahí ha estado apareciendo la página 1050grados.com para conocer parte de este trabajo que realizan ustedes y para estar en contacto con este trabajo que realizan los alfareros. Muchísimas gracias, Kitsia Barrera, y también Diego Mier y Terán, diseñadores y directores de Innovando la Tradición. Gracias y bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Gracias, Rosa. Gracias. Y solamente les doy un fragmento chiquito que dice: esa es la magia del barrio, el arte de transformar ese barro en un producto que puede acompañarnos en nuestras casas. Y bueno, seguimos con más información. Anel Pérez, como siempre, nos tiene recomendaciones literarias que vamos a escuchar enseguida. Hola, me da muchísimo gusto saludarles en este espacio dedicado a la literatura y al fomento a la lectura. Hace unas semanas comentamos sobre el diplomado Intersecciones entre Educación, Mediación y Gestión Cultural, Perspectivas y Expectativas de las Prácticas Lectoras. Bueno, pues la Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura inauguró ya ese diplomado con una conferencia magistral que le invito a escuchar, con una figura clave en la teoría y la práctica del fomento a la lectura, y me refiero a María Teresa Andrueto. Esta conferencia que le invito a escuchar está abierta a todo público, cargada en el Facebook Live de Universo de Letras. Para quien no la conoce, María Teresa Andrueto es cofundadora del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil en Córdoba, Argentina. Es la primera escritora en lengua española en ganar el premio Hans Christian Andersen, lo ganó en 2012. Su obra literaria y poética ha sido traducida en diversos idiomas y es estudiada en las universidades del mundo entero. Es una conferencista habitual que habla sobre literatura en general, sobre literatura destinada a niños y jóvenes, y desde luego una especialista en la construcción de hábitos lectores y de comunidades lectoras. Así que así abrimos este diplomado partiendo de su libro La lectura, otra revolución, que le recomiendo muchísimo, está en el Fondo de Cultura Económica, y en ese libro ella nos dice que en el acto de leer, un libro se convierte en un ser vivo, capaz de interrogarnos, perturbarnos y enseñarnos a mirar zonas aún no comprendidas de nosotros mismos a partir de un diálogo con los lectores. Su sensibilidad y su visión, esperemos que marque la pauta para mantener una mirada crítica y un ánimo de análisis y reflexión que lleven a los estudiantes de este diplomado y en general al público interesado en el fomento de la lectura a replantearse su propio camino lector como un auténtico acto revolucionario. Les invito a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer toda la oferta que tenemos para ustedes, y nos vemos el próximo lunes. Si leo, no me encierro.
Hay muchas razones para pensar que la pandemia es una oportunidad para replantear todo lo que venimos haciendo y tomar un mejor camino. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en nuestra pantalla. Gracias a todos quienes hacen posible día con día esta transmisión y nos encontramos mañana en una emisión más de La UNAM Responde, 2:30 por TV UNAM. Adiós.